En este cassette hablando con Álvaro Aldana Barón. Él es realizador audiovisual, guionista, ya tiene varios cortometrajes y pues trabaja poco a poco en la realización de lo que será un largometraje. Pero para esta oportunidad, acá en el Café del Parque, en Armenia, esquina del Parque Sucre, con el sonido urbano de fondo, el pito del carro, el motociclista, la señora que pasa hablando, porque nos gusta hacerlo de una manera orgánica en este cassette. Álvaro, Salento, trocha, memoria y oralidad. ¿De qué van todos estos elementos que hacen parte de su más reciente documental? Esto obedece pues a la oportunidad que hemos tenido muchos de vivir en el municipio padre y entender otras historias y otras narrativas. Un municipio que hoy en día pues la gente lo ve como un destino para el turismo, para el paseo, para encontrar ciertos lugares que sí tienen un encanto y que han sido ya pues como promovidos por toda esta dinámica. Sin embargo, cuando habitamos el municipio empezamos a encontrar realmente historias que están allá en el interior, en las veredas, en las montañas, en la ruralidad, y que la gente desconoce. La gente desconoce de dónde viene, cómo se crean los territorios, y hace parte como de esa búsqueda. Hay un proyecto bonito con la Biblioteca Pública Municipal de Salento, donde algunos hemos ido acercándonos y nos hemos hecho buenos amigos, y a ese proyecto le llamamos Grupo de Amigos de la Biblioteca Municipal de Salento. Ese grupo de amigos inquieto, curioso, ha querido buscar en esos territorios unas narrativas diferentes, y es a lo que le apostamos. Por eso nace Salento, Trocha, Memoria y Oralidad, que nace realmente en 2021, en la pospandemia, y ya hemos realizado, gracias al apoyo y pues presentándonos nuevamente por convocatoria del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, hemos tenido la oportunidad de realizar ya 2 proyectos. Este proyecto en particular tiene como un protagonista y es la violencia de la que fueron víctimas algunas personas en el municipio de Salento, incluso un falso positivo que quedó registrado según los informes de la JEP, pero también lo contrasta con estos tiempos para muchos de tranquilidad. Ya hablar de paz es un concepto mucho más profundo, pero sí hay tranquilidad. Estos personajes, ¿cómo llegaron ustedes a ellos? Bueno, eso es parte también como precisamente del conjunto, del equipo, del colectivo. En el colectivo muchos hemos habitado el territorio. Yo ya no habito en Salento. Sin embargo, todavía tenemos a nuestra bibliotecaria Marta Soley. Ella conoce muchas personas, conoce muchas familias, conoce muchas historias. Y hemos ido llegando a ellos por medio también de procesos de trabajo, visitas, investigación. Y para nadie es un secreto que estos municipios se forman después de la colonia, cuando empieza a entrar todo este proceso de la búsqueda de tesoros, de la huaquería, incluso con muchas historias de leyendas y misterios, y estos territorios comienzan a habitarse a través de la violencia, a través de la expropiación, a través de apoderarse de territorios que no son propios. Esta colonización nos cuenta en los libros y en las narrativas cómo vinieron familias de otros departamentos a buscar espacios que no eran de ellos y lograron acceder a ellos, y esas son esas historias que no hemos contado de nuestro territorio, y la gente ve el Quindío como ese remanso de paz, ese lugar maravilloso, pero aquí tenemos unas historias duras, precisamente en esos años. Desde siempre, desde que se creó el penal de Boquía, hay unas historias duras. En el libro Hombres Trasplantados se cuenta cuál fue el primer proceso de expropiación que hubo de un campesino que no sabía leer, que no sabía escribir, y llega un colono antioqueño a apoderarse de su territorio. Entonces mire que esas historias permanecen en las leyendas, en el imaginario, pero son historias que han sido absolutamente ciertas, que se encuentran en expedientes, que se encuentran en publicaciones, y de ahí nosotros hacemos una reflexión. Salento, ¿cuál es el Salento realmente? ¿O cómo ha sido el Salento donde se inició la historia del departamento del Quindío? Y hay unas historias muy difíciles. Llegamos a esos personajes gracias a tener relaciones, a conversar, y no es fácil como decirles cómo fue, por qué fue, quién fue. Todo eso se quiere quedar en el olvido.
Lo que pretendemos con el proyecto es que esa memoria no se pierda y que se cuenten realmente esos relatos. A mí me parece que, por ejemplo, Salento debería tener un museo de la memoria y que en esa memoria se cuenten esos episodios difíciles también, porque los hemos vivido durante toda la vida, no solamente en el territorio, no solamente en el país, sino en la humanidad. Y hay países y hay ciudades en el mundo donde se conservan los museos de la memoria del dolor. Y contar historias del dolor lo que nos permite a nosotros es hacer una reflexión de cómo han sido estos tiempos que hoy en día seguimos viviendo bajo otras modalidades, bajo otras narrativas. Precisamente todo este tema de la memoria, todo este tema de tener un museo no para hacer apología, sino para recordar. Estas personas que ustedes tienen en el documental como los protagonistas, ¿qué tan difícil fue para ellos recordar todo este episodio? La señora que está allí, que es pensionada, pero que ahorita sigue conectada con el campo, que parece ser que nunca se fue de Salento, pero tuvo la fortuna de hacer su vida. El abogado, que es el que abre la historia, y esa metáfora de ese camino que él va recorriendo. ¿Cómo fue para ellos recordar todo esto? Es una terapia, llamémoslo terapia o catarsis. Bueno, no es fácil, porque incluso yo pienso que cada uno de nosotros que tenemos en nuestras vidas nuestros propios relatos y nuestras propias narrativas, nos cuesta hablar de los momentos difíciles que hemos pasado. Y ellos también en algún momento era difícil hablar de ese tema, pero era importante para la propuesta que teníamos. Este proyecto tiene como una premisa, es construyendo caminos para la paz. La convocatoria que traía el ministerio era que tuviéramos unos relatos de paz, unos relatos de conciliación, y eso lo pudimos hacer a través de este proceso. No fue fácil para ninguno de ellos contar ese pasado tan duro, tan difícil, buscando también llegar a la realidad de hoy, a cómo se viven los tiempos de hoy, en donde si uno busca en las plataformas como un destino para ir a estar tranquilo en algún lugar del país, este municipio de Salento está, y no solamente desde lo urbano, sino también desde la ruralidad, desde las casas campestres, desde los hostales, en las fincas. Entonces es ese proceso que nos permite llegar también a contar esa otra historia que es real, que existe, que a lo mejor ni la queremos recordar, pero que lo que nos permite es eso, dejar unas reflexiones, permitir a la gente que haga una pausa en el camino, decir esto también fue real, esto también es cierto, y ahora vivimos otros tiempos. ¿Qué se queda por fuera del documental? Porque son solamente 15 minutos de acuerdo a la convocatoria. ¿Y qué tan difícil fue sacar eso de la historia, de no poder incluirlo allí? Porque también es una forma de olvido, ¿no? La edición ayuda a que en cierta manera el olvido haga su presencia. Bueno, pues el tiempo, la ejecución, bemoles administrativos, cosas que no deberían ocurrir, ¿cierto? Todo esto debería hacerse de una manera mucho más amable, más cercana, pero pues eso también es una realidad de la que nos atañe, y eso nos hizo retrasar un poco con el proceso. Hubiéramos querido tener más personajes, estaba diseñado para tener más personajes y más veredas, pero al final se tuvo que hacer de una forma un poquito más, llamémosla, compacta. Al final la memoria y al final la reflexión que dejamos lo logramos hacer una pausa, pensar en que lo que dice uno de los personajes, Carlos, que dice: vengan al territorio, visiten a la gente, cómprenle al que está en el camino, cómprenle al que vende, porque eso al final es lo que la gente quiere, dejar una bonita huella, dejar una buena sensación de lo que es vivir, caminar, y recorrer esos territorios, sobre todo esos territorios rurales, Robinson, que en esta Colombia nuestra, que la mayoría, aunque no tener una Colombia rural, todavía afortunadamente con producción de campo, con producción de siembra, es una Colombia que existe y es una Colombia a la que hay que darle valor, y en este sentido es un municipio al que le queremos darle el valor del territorio. En Salento, a pesar de que se ha perdido mucho la producción agrícola, como fue en otros tiempos, a la gente se le olvida que Salento fue un municipio papero, fue uno de los primeros municipios paperos del país, sobre todo de esta montaña, y eso se perdió, Robinson. Son muy poquitos, lo logramos encontrar en otro proyecto, los que conservan todavía las
la siembra de papa que se vio en ese momento. Entonces queremos también darle valor a ese trabajo campesino que muchas veces, como lo dice también uno de los personajes, don Luis, con su proyecto cafetero, cómprenos aquí, lo llevamos a Salento y allá nos lo compran, estamos trabajando en unos cafés especiales y eso es importante que la gente lo identifique y lo reconozca. ¿Cómo fue la utopía de encontrar a las personas correctas en el equipo técnico? Porque pues obviamente hacer un proyecto audiovisual, sea documental, que es un tanto más ligero, o sea ficción, pues que es más complejo, siempre necesita una buena voluntad, independientemente de que a la persona se le pague, la buena energía, la buena disposición de querer ser parte de este proyecto. ¿Cómo puede juntar a todas estas voluntades? Bueno, esto como le dije, Robinson, es un proyecto de equipo. Aquí se encuentra Daniel Patiño, se encuentra el profe Tony, Marta Soleil Ortiz, que fue bibliotecaria, que ahora ya terminó su proceso laboral y hace otros proyectos y nos ayuda mucho en toda esta parte de los personajes, conoce muchas personas, habita el territorio y habita en Llano Grande, también en una vereda, en su casa materna. Entonces, y fueron llegando otras personas, también Vivian, la bibliotecaria actual del municipio, entró Erika Jurado, que nos aportó mucho también desde la parte narrativa audiovisual. En lo personal, estos proyectos, Robinson, como usted lo sabe, hay que hacerlos de alguna forma minimalista, con un equipo pequeño. El grupo de amigos de la biblioteca somos un equipo pequeño y todos hacemos nos encargamos de un compromiso y una responsabilidad. Hay una creación de un proyecto de títeres que lo hace el profe Tony, Daniel Patiño es el que hace la animación de lectura y lleva los cuentos y las historias a las veredas, y en este caso se encargó de la cartografía, que fue un proyecto muy bonito, identificar el territorio a través de un mapa hecho por los niños de forma orgánica, con elementos incluso de la naturaleza. Fue algo bien especial, y en la parte de realización realmente solo estuvimos en el equipo de trabajo como realizadores, Erika y yo. Erika, una persona que nos aportó bastante, porque yo pues tuve desafortunadamente una cuestión de salud, una cirugía que no me permitió estar en el terreno. Conceptualizamos un guión, porque las historias se deben escribir, siempre hago énfasis en que las historias se deben escribir, y soy un creyente de que las historias comienzan por una narrativa, por un relato, por un argumento, y que las podamos transformar en un guión que se convierta después en una producción audiovisual. Y Erika entendió bien, ella se dedica a otro tipo de narrativas, mucho más contemporáneas, mucho más actuales en estas redes que se usan hoy en día tanto, pero entendió muy bien, se sensibilizó muy bien con la historia, con los personajes, con el lugar, con el territorio. Ella no habita en la ruralidad ni en la montaña, y fue llegando, y fue bien interesante hacer esa sinergia. Luego nos reunimos para hacer pues toda la parte del montaje, e incluir pues el trabajo que habíamos diseñado desde la escritura, y así muchas veces lo hemos hecho, Robinson, hemos hecho 1, 2, 3, 4 personas, hacemos parte de estos procesos de creación audiovisual, por el tiempo, por las dinámicas, por los recursos, pero digamos que le aportamos desde un buen concepto a dejar lo que queremos, una memoria que se vea para siempre. ¿Cuántos días de grabación? Se hicieron en el proceso unos 4 días, desde las entrevistas, ir a los territorios, a los personajes, e incluyendo pues también los proyectos que se hacía con los niños en las escuelas, que hace parte también de Salento Memoria, Trocha y Oralidad. Lo que hablábamos en algún momento con un asesor del ministerio es representar esos valores que significa el camino, y el camino en nuestro lenguaje coloquial de la región se llama la trocha, y por la trocha caminamos todos. Creo que todos hemos caminado la trocha, incluso desde los tiempos prehispánicos, que fueron caminos indígenas que se fueron haciendo para precisamente compartir el comercio entre las comunidades que habitaban este lugar. ¿Estaba planteado desde la escritura del guión terminar con un poema, o fue algo que se fue dando en el montaje, porque esas cosas mágicas también pasan? Es la magia del documental, que también lo hemos vivido, Robinson, que es cuando tú no esperas que algo ocurra y algo llega. Cuando el profesor Campillo, que es un gran amigo, es un historiador, abogado, pero conoce mucho el territorio y conoce mucho de la narrativa del Camino Nacional y todo lo que significó para la creación de este territorio y estas ciudades. Si el camino no hubiera existido Salento, Finlandia, ni ningún municipio que hoy en día hay. Entonces el profe Campillo, en medio de hablar de su narrativa del camino y de los tiempos difíciles que se han vivido, encontró ese poema,
ese poema del poeta Flores, y era como un poema de esa paz cansada que estamos tratando de buscar, pero que se cansa, Robinson, que se cansa de encontrar precisamente ese camino, y fue como bueno, darle un final especial y bonito pues a la historia en medio de todo lo que habíamos recorrido en esos lugares. Álvaro, gracias por estar en este cassette y cuéntenos dónde se puede ver el documental. El documental está ya alojado en la plataforma pues más común de los en el imaginario, en el espectro, no en el imaginario, en el espectro audiovisual, que es YouTube. Y en YouTube lo pueden poner como Salento, Trocha, Memoria y Oralidad, construyendo caminos para la paz. Y antes se dan una vueltica porque les va a aparecer el otro que hicimos hace 3 años, que fue el primer proyecto narrando sobre saberes, sobre estas personas que conservan todavía saberes en su territorio. Buscan Construyendo un Camino para la Paz, está alojado en la cuenta oficial de la Biblioteca Municipal de Salento. Y también una gratitud, me había olvidado nombrarlo, a la Fundación Común Unidad, que fue quien nos hizo pues toda la parte de logística del proyecto, y a través de la cual se pudo realizar la propuesta. Álvaro Aldana Barón, con su documental Salento, Trocha, Memoria y Oralidad, en este cassette.